Bueno, hermanos, hoy miércoles son 18 ya de noviembre, se nos va a acabar el año. Bueno, la noche de hoy traigo un tema que es muy importante. Por eso hoy quiero pedirte que me dediques toda la atención posible porque probablemente de esto que vamos a hablar la noche de hoy es el mejor regalo que hemos tenido en nuestras vidas. Y es muy importante que lo tengamos claro. Algunas personas lo tienen muy claro ya, sin embargo otras no lo tienen tan claro y por eso decidí compartirles hoy este tema, que es el Evangelio de Jesús, porque considero que es un tema realmente muy importante que todos debemos conocer al detalle. Y vamos a hacer una serie nuevamente de, creo que probablemente son 4 reuniones donde vamos a estar estudiando temas sobre el Evangelio de Jesús. Bueno, nuestra cita bíblica central está en Marcos. Vamos a leerla. Finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Bueno, hoy vamos a recibir. Me encanta cuando estoy haciendo este tipo de estudios porque el primero que recibo soy yo de todo esto. De hecho, fui bastante confrontado en estos días cuando estaba preparando este mensaje. Entonces, vea, conocemos los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, pero ¿cuál es ese evangelio que dice Jesús aquí, que hace referencia, que debe predicarse a toda criatura? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es si te preguntaran hoy, tuvieras que decir, ¿cuál es el punto principal del evangelio de Jesucristo? ¿Cierto? Veamos un momentico la traducción, la nueva traducción viviente que nos presenta un panorama un poquito diferente. Dice así, por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea será bautizado, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, vea, para el contexto, vamos a leer otro pasaje muy importante con respecto a las buenas nuevas antes de poder entrar en profundidad en el tema. Y esto es básicamente cuando Jesús estaba en Nazaret. Esto está en Lucas 4:16 al 21. Jesús en Nazaret, cuando él entra al templo y coge las escrituras y empieza a leer. Entonces dice, Lucas 4:16 al 21. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Bueno, genial. Tenemos 2 pasajes, uno en Marcos, otro en Lucas. Vamos a empezar a estudiar cuál es ese evangelio, cuáles son esas buenas noticias, cuáles son esas buenas nuevas que Jesús anunciaba, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser salvados. Somos pecadores. No somos capaces de cumplir la ley. Aun cuando tratamos de hacerlo todos los días, nos equivocamos y fallamos. Y probablemente en este momento me podrías decir, si estuviéramos frente a frente, y me dirías, pero Julio, yo soy bueno, yo soy una buena persona, yo he hecho obras buenas, yo me he esforzado por portarme bien.
no le hago mal a nadie, realmente soy una buena persona. Sí, está bien, me equivoco en algunas cosas, ¿cierto? Pero cumplo más o menos la ley de Dios. Entonces quiero que vayamos un momentico y veamos y estudiemos los estándares de santidad que tiene Dios, porque todos nos sentimos buenos, pero bueno, ¿cómo estamos comparados con los estándares de santidad de Dios a la luz de los mandamientos? Entonces vamos a leerlos, eso están en Éxodo 20 del 1 al 17, están los 10 mandamientos. Dice, Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. Y empieza a mencionarnos los 10 mandamientos. Entonces vamos a verlos uno por uno y vamos a ver cómo nos va con respecto a los estándares de santidad de Dios. El primero está en Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto en el lenguaje cotidiano que nosotros hablamos es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Ese es el que nosotros conocemos como primer mandamiento, ¿sí? Y yo me preguntaba cuántas veces no he puesto algo por encima de Dios y reflexionaba. Y es importante que mientras vamos pasando por todo esto, tú también vayas reflexionando sobre este tema para que tú veas en dónde has fallado, porque nos creemos buenos, pues vamos a ver a la luz de los ojos de Dios y de los mandamientos qué tan buenos somos, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, de pronto he puesto a algo o a alguien por encima de Dios, le he dado más importancia. Algo que le he dado de pronto más importancia que a Dios, lo pongo por encima, de pronto priorizo muchas veces esas cosas o a esa persona por encima de las cosas de Dios. O de pronto estoy depositando mi confianza en eso o en esa persona. Mire, y tener un Dios no necesariamente es cuando yo declaro con mi boca que es mi Dios, porque no, normalmente nosotros declaramos con nuestra boca que Jehová es nuestro Dios, ¿verdad? Pero es cuando nuestras actitudes demuestran que esto o esta persona es un Dios para mí. Es, por ejemplo, en quien pongo mi confianza o es quien me trae seguridad y paz. Y les voy a dar unos ejemplos. Si mi seguridad económica está puesta en mi trabajo, ¿verdad? Si me siento tranquilo económicamente porque tengo mi trabajo, siento que es por mi esfuerzo que he logrado todo, ¿sí? Mi trabajo es lo que me da a mí la tranquilidad, entonces mi trabajo es un Dios. Ahí vamos. Si tengo de pronto un amor desmedido por mi pareja y siento que es lo que más necesito para vivir, no puedo vivir sin ella, siento que moriría si la pierdo, entonces probablemente he puesto un Dios por encima de Dios. Si probablemente no tengo tiempo para Dios porque estoy muy ocupado con mi trabajo, con mi pareja, con las cosas de la vida, con mis cosas, inclusive hasta con los hijos. Entonces tengo un Dios más importante que Dios porque estoy poniendo algo por encima de Dios. Mire, todo lo que ocupe el primer lugar en mi vida, diferente de Dios, es un Dios que he levantado delante de Él. Y, y yo decía, bueno, estamos como graves porque realmente no somos capaces de cumplir esto, ¿eh? Nos cuesta mucho trabajo, vivimos levantando dioses en todas partes. Entonces, número uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ahí no sé, bueno, vamos a ver si en algún momento, porque no necesariamente es hoy, pero en algún momento he fallado, seguro que sí. Segundo mandamiento. Vamos a ir recorriendo todo Éxodo 20 del 1 al 17. Entonces, segundo mandamiento está en Éxodo 20 del 4 al 6. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, aquí tenemos. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido o incumplido más bien esto?
porque en ocasiones creo que hemos fallado y algunos también siguen todavía fallando. Nos hemos inclinado ante estatuas para pedirles en oración algo, pero la palabra es clarísima: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. O simplemente cuando de pronto pasamos por enfrente de estas imágenes o estatuas y nos hemos inclinado como reverencia. O cuántas veces, porque dice que no las honrarás a estas imágenes o estas estatuas, y cuántas veces hemos participado en eventos de honra para estas imágenes. Bueno, yo 2 de 2 voy grave aquí. Número 3. Seguimos, Éxodo 27. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Yo decía, bueno, esto es algo que he empezado a trabajar desde un tiempo para acá, en la medida en que he estado consciente de aquello. Y yo te pregunto, ¿has usado el nombre de Dios en cosas cotidianas, rebajando su nombre a frases como, ay, Dios mío, o uy, por Dios que sí, o chistes usados con el nombre de Dios? Entonces has usado el nombre de Dios en vano. Eso se llama blasfemia. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos que dicen, oh my God, y lo usan hasta mientras tienen relaciones íntimas las parejas, imagínate. Y yo decía, mire, para todos nosotros nuestra madre es muy importante, es muy, muy importante. Queremos que se le respete. Imagínate que yo usara el nombre de tu madre para decir groserías, o para rebajarla, o para hablar lo malo, denigrando su nombre, el nombre de tu madre. Creo que a nadie le gustaría eso, ¿verdad? Nos molestaríamos. Pues a Dios tampoco le gusta que usemos su nombre para tonterías. Él es el Dios y su nombre se tiene que respetar. ¿Sí? Miremos qué nos enseña, por ejemplo, Mateo 12, 36, 37. Dice, pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Así que es mejor que empecemos a cuidar nuestra boca y a pensar antes de hablar. Con razón, Santiago dice que deberíamos el 80% del tiempo escuchar y solo hablar el 20% del tiempo, que por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca, para escuchar más y hablar menos. Bueno, ahí vamos avanzando. Número 4. Éxodo 28:10 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Vea, ¿has trabajado en el día de reposo? Seguro que sí. De hecho, en estos días nos pasó algo que íbamos a trabajar y caí en cuenta gracias a que estaba haciendo este estudio bíblico. Has dejado pasar el día sin santificarlo, porque dice que el día de reposo es para santificarlo, ¿sí? De pronto has pasado el día descansando, pero de pronto viendo televisión todo el día sin dedicarlo para Dios, ¿sí? Sin santificarlo, únicamente pensando en ti. El día de reposo es para descansar, pero es para tener un día en donde estemos un poco más pendientes de Dios. Bueno, ahí vamos. Quinto mandamiento. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo he preguntado, bueno, ¿alguna vez has deshonrado a tu padre, a tu madre, a tus padres? ¿Alguna vez les has contestado mal? ¿Has estado de pronto en rebeldía contra ellos? ¿Les has contestado realmente mal, de manera grosera, o de pronto hemos sido altaneros con nuestros padres? Algunas veces de pronto los hemos criticado. Si lo has hecho en el pasado, entonces ya hemos fallado aquí también, porque yo también me declaro culpable. Es que, es que mira que nosotros nos creemos buenas personas, pero a la luz de los estándares de santidad de Dios es otra cosa. Bueno, aquí vamos en el quinto. Ahora te pregunto, ¿eres de los que visita a tus padres con frecuencia?
¿Estás pendiente? ¿Hablas con ellos regularmente para ver cómo están? ¿Los ayudas económicamente? ¿Sí? De lo que necesitan. Y fíjate que no dice que los honremos si fueron buenos. Dice que los tenemos que honrar. Dice que tenemos que honrarlos sin importar su comportamiento. Ahora, este es el primer mandamiento con promesa. Si tú lees ahí, para que tus días se alarguen en la tierra. Así que los que quieren vivir largo, tenemos que empezar a honrar a nuestros padres de una mejor manera. Entonces, ahí va el quinto mandamiento. Sigamos avanzando. Vamos a mirar el número 6. Éxodo 20:13, no matarás. Bueno, yo creo que aquí muchos podrán decir que no han matado físicamente a otra persona, aunque el aborto también es considerado como homicidio, ¿no? Obviamente en cualquiera de sus etapas. Pero además, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano lo ha matado en su corazón. Y ustedes me dirán, ¿qué? ¿Cómo así? El que aborrece a su hermano lo ha matado en su corazón. Póngale cuidado a lo que dice Primera de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oh, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Uy, terrible. ¿Y qué significa aborrecer? Porque dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida de corazón, obviamente, ¿no? Aborrecer es odiar, aborrecer es detestar, tenerlo entre ceja y ceja a esta persona, es aburrirse con esa persona, es estar fastidiado. Si de pronto has dicho, "Este me tiene aburrido", entonces has caído en homicidio de corazón. Me fastidia esta persona, has caído en homicidio de corazón. Entonces probablemente hemos caído en aborrecer. Entonces probablemente somos homicidas de corazón. Y vea, para entender un poco más la extensión de esta palabra aborrecer, veamos otro pasaje donde Jesús la usa y usa la misma palabra. Está en Lucas 14, perdón, 26. Dice, mire lo que dice Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Terrible. Aquí ni siquiera está hablando de detestar. Y esta palabra viene del griego en donde se entiende un poco más, es que amar menos. ¿Sí? Entonces dice, si alguno no viene a mí y no ama menos a su padre y su madre, ¿ok? Entonces, aquí nos deja claro que fácilmente podemos caer en aborrecer a nuestros hermanos y haber pecado por ser homicidas de corazón. Tenemos que amarlos menos que a Jesús, claro, pero no menos que a nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Amarás a tu prójimo como a tú mismo, como a ti mismo. Entonces, si los hemos amado menos a ellos, hemos caído en aborrecer, con lo cual somos homicidas de corazón. ¿Cómo van? ¿Graves como yo? Yo creo que sí. Número 7. No cometerás adulterio. Bueno, esto está hablando claramente para quienes tienen relaciones fuera del matrimonio, ¿verdad? Esto es una verdad, ¿verdad? Pero resulta que Jesús también enseñó que quien mira deseando en su mente a alguna mujer o a algún hombre que no sea su esposo, ya ha cometido adulterio en su corazón. Veamos que enseña Mateo 5, 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si estás casado y has mirado a alguna mujer o has mirado a algún hombre con deseo alguna vez en tu vida, eres adúltero de corazón. Has mirado con ojos de lujuria, perdón, entonces ya has adulterado. Si has mirado pornografía, por supuesto que eres adúltero de corazón. Vamos en el número 7, vamos a ver al final. Yo pasé 5, yo pasé 6. Número 8, no hurtarás. Perfecto. Mire, robar es algo que normalmente sentimos que no hemos hecho. Y es seguramente muchos de nosotros sentimos que no, a menos que realmente hayamos robado algo. Y estoy hablando en este sentido que hayamos tomado algo que no es nuestro, sin importar lo pequeño que sea y sin importar el valor. Sin embargo, también cuando detallamos un poco más,
el tema de robar, hay algunas acciones que podemos realizar que podrían haber caído en robar. Por ejemplo, cuando vemos películas sin pagar, desde páginas piratas o no autorizadas para ellos, o cuando hemos descargado música sin pagar los derechos de autor, cuando nos llevamos cosas de la oficina que son de la empresa para nuestra casa y nuestro uso personal, o cuando utilizamos los implementos para nuestro beneficio propio. Obviamente también cuando recibimos dineros de sobornos, ¿verdad? Estamos robando a la persona que trabaja para ganarse ese dinero, tanto el que recibe los sobornos, ¿verdad? O estamos robando a la empresa por un sobrecosto que se viene debido a los sobornos, ¿verdad? Las coimas, ¿cierto? O cuando somos nosotros o las personas que entregan dinero para poder adjudicarse un contrato, pues están participando de un robo premeditado. También cuando se engaña a una persona para tener ventaja sobre ella o cerrar en un negocio engañando a la persona y teniendo ventaja sobre ella para un beneficio económico, se está cayendo en estafa, porque estás engañando a la persona, ¿verdad? Estás diciéndole algo que de pronto no es. Entonces ahí podemos estar cayendo en robar y que nos cae como mandamiento que de pronto no hemos cumplido. Número 9, Éxodo 20:16, ya vamos a terminar los 10 mandamientos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vea, ¿cuántos no hemos juzgado y condenado a otros? Hemos criticado y hemos juzgado sin saber realmente las condiciones en que se desarrollaron las cosas. Muchas veces hablamos sin tener la certeza de lo que decimos y especulamos sobre la reputación, opinamos en detrimento de las personas. Estamos dando falso testimonio porque no tenemos claridad. Oímos noticias de algo y despotricamos de las personas sin tener la certeza de la situación, sino nos encanta armar la historia y decir, y entonces estamos dando falso testimonio sobre el prójimo porque no sabemos la verdad. Nos encanta opinar sobre la vida de otros, ponerlos en el estrado y atacarlos con nuestras intrigas, ¿sí? Y comentarios malintencionados. A veces hablamos con un corazón herido, las personas que terminan una relación y tienen un corazón herido y desde esa óptica herida, cuando terminan esa relación, de pronto acusan a la expareja de un montón de cosas y no tienen el conocimiento de lo que la otra persona también tuvo que vivir sin tener pruebas reales. Normalmente se infiere muchísimo y se supone muchísimo una cantidad de cosas que no conocemos, motivos que no conocemos. Increíble. Esto está bueno. Mire lo que nos enseña Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, cualquier tipo, pornografía, fornicación, masturbación, toda cualquier cosa, los hechiceros, los que están haciendo cosas para obtener dinero, que el que el aquello, que el muñequito, que las cartas, que los hechiceros, los idólatras que caen en idolatría y todos los mentirosos, estamos hablando de no mentiras, ¿no? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terrible. Esto está terrible. Vamos a terminar con el número 10 porque definitivamente con los estándares de Dios creo que ninguno de nosotros, bueno, algunos dirán, no, yo solo he pecado cuatro, los más santos. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? O si alguna vez has deseado algo que tiene algún amigo tuyo, si has tu jefe, por ejemplo, que tiene un mejor puesto y lo has deseado, pues ya has caído ahí. O tu vecino o algún familiar, ya estás en problemas. O si alguna vez has mirado con lujuria de manera inadecuada a la esposa o al esposo de alguien, ya caíste en codicia de corazón. Recuerda que la codicia está en el corazón. Entonces, vea, terrible. Lo que vemos aquí es que
La ley nos enseña y nos ayuda a entender que todos, absolutamente todos somos pecadores ante Dios. Todos. Entonces, los que probablemente al principio me hubieran dicho, Julio, pero yo soy bueno, yo hago esto, yo hago tal cosa, ahorita, tiquiti, estamos graves. Entonces, además, si has reconocido que has violado algunos de estos mandamientos, entonces ante Dios eres adúltero, homicida, ladrón, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y según las leyes de Dios, tienes que ser condenado a estar separado de Él. Eso es lo que dicen las leyes, ¿verdad? Y probablemente me dirán, no, pero Julio, mira, yo cumplí 6 de 10. Pasé raspando, cumplí 6. Ay, uy, me salvé. Me gané el cielo. Veamos qué dice la palabra al respecto de lo que tú acabas de pensar. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces tú me dirás, bueno, Julio, y no se supone que tú empezaste hablando de las buenas nuevas, entonces, bueno, sigamos que esto se pone mejor. Vea, aprendamos un poquito del libro de Romanos. Pónganle cuidado, dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. ¿Cuántos? Ni uno solo. Esto para que lo tengamos claro, porque hay algunas personas que se creen que son muy santas y todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Ninguno de nosotros es capaz de cumplir toda la ley y ya vimos que si cumples 6 y te haces acreedor de todo, porque lo acabamos de ver en Santiago. Miremos que nos enseña Gálatas 2:16, la parte A, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley. No podemos ser declarados justos por las obras de la ley. Miremos que nos dice, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, no hay uno justo. Si peco en una, peco en todas. Nadie puede salvarse por obras. Entonces, lamentablemente, estamos condenados a la muerte eterna, a pasar nuestros días separados de Dios. Todos estamos condenados. Miremos que nos enseña Amós 4:12. Dice, por lo tanto, Israel, voy a darte el trato que te mereces. Y puesto que así te voy a tratar, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Yo te pregunto hoy en día, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? Si tuvieras que partir hoy, ¿estás listo? Si mañana descubrieras que tienes una enfermedad terminal, ¿estás preparado para partir? Si ocurriera algo terrible mañana, ¿estás preparado? Las estadísticas dicen que hay 150,000 personas que mueren diariamente. La muerte ronda en estos días. Hemos visto el COVID. El COVID está a nuestro alrededor. El cáncer ronda. La violencia ronda. Los accidentes. ¿Estás preparado? Con todo lo que acabamos de ver, ¿te consideras que irías al cielo o al infierno? Porque todos los que probablemente pensaron al principio, no, yo pasé raspando soy 6, ya todos estaríamos condenados al infierno, ¿verdad? Todos. Y sabe qué, mire, muchos dicen, es que yo sé que Dios me perdonará el día del juicio porque Dios es un Dios misericordioso. Eso es lo que muchas personas dicen. No, el día del juicio, ya Dios me perdonará porque Dios es un Dios misericordioso. Te voy a poner un ejemplo del juez civil. Supongamos que he cometido unas infracciones, he hecho algo malo, tengo una lista de cosas que me condenan y estoy enfrente de un juez civil y me arrepiento delante del juez y le digo, no, mira, yo lo siento, lo lamento, sí, ahora sí me arrepiento. Pero resulta que el juez es un juez justo, tiene que emitir una condena. De lo contrario, no podría ser un juez justo, porque no estaría haciendo justicia, ¿verdad? El juez tiene que condenarme. Así me arrepienta, el juez tiene que condenarme. Entonces, otra vez me dirás, Julio, pero no entiendo, empezaste diciéndome
que estas eran las buenas nuevas. Bueno, pues ahora sí vamos a mirar, ahora que entendemos que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer, que ni siquiera cuando muera y esté frente al juez, el juez puede ser misericordioso, ahora sí vamos a entender cuáles son las buenas nuevas que predicó Jesús, que fue el Evangelio. Entonces, hace 2000 años, tú lo sabes, todos lo sabemos, vino alguien llamado Jesús, que no era una religión, era Jesús, ¿cierto? Siendo Dios, dejó el cielo, bajó a la tierra, se hizo hombre, ¿verdad? Cumplió totalmente la ley. Vivió entre nosotros bajo la ley y la cumplió totalmente sin fallar en ningún punto de los anteriores. No se halló en él pecado alguno. Aún así, decidió este Señor Jesús ir a la cruz. Era el único que era salvo, porque él sí cumplió la ley. Pero permitió que lo crucificaran. Aún siendo inocente de cualquier culpa, permitió que lo crucificaran. Murió en esa cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es lo que todos sabemos. Pero ahora tenemos que encontrarle el sentido a esto que ya sabemos. Y entonces tú me dirás, bueno, ¿y eso cómo me aplica a mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo es eso? Entonces vamos a ver varias cosas que nos enseñan sobre ese tema. Jesús, mire, Jesús fue el Cordero que Dios entregó para quitar el pecado del mundo. Eso lo sabemos desde pequeñitos que nos lo enseñaron en el colegio. Pero Él pagó por nuestras rebeliones, por tus pecados, por mis pecados, por mis fallas a toda esta ley, por nuestras transgresiones, por nuestras fallas ante esa ley de Dios. Esto fue profetizado 700 años antes de su venida. Veamos Isaías 53:7. Esto fue profetizado 700 años antes. Dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. O sea, gracias a que Él recibió el castigo, tú y yo tenemos esa paz y por su llaga seremos sanados. Fíjate cómo dice que el castigo vendrá sobre Él, ¿sí? Jesús tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Él pagó con su sangre el precio de nuestra paz. Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz, los que tendríamos, si nos juzgaran hoy, quienes deberíamos ir a esa cruz seríamos nosotros, sin lugar a duda, no Él. En cambio, Jesús tomó nuestro lugar, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él tomó la condena. Miremos Hebreos 9:22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y entonces tú me dirás, bueno, ¿y por qué tiene que ser con sangre? ¿Por qué tiene que ser con sangre? Vamos a ver algunos ejemplos para entender por qué es con sangre. Vamos a empezar con Adán y Eva. Entonces vamos al principio de la creación. Adán y Eva estaban allá en el huerto del Edén y su pecado fue la desobediencia. Y hasta hoy en día seguimos en desobediencia. Desobediencia a las leyes de Dios. Fíjate que hoy en día todavía estamos en desobediencia. Entonces ellos pecaron y sintieron vergüenza de estar desnudos, algo que nunca habían sentido. Miremos Génesis. Génesis 3:7 dice, en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron ellos cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Fíjate que ellos trataron de cubrir su desnudez con algo que ellos mismos hicieron. Dice ahí que tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas, ¿verdad? Con algo que ellos mismos en sus propias fuerzas trataron de hacer. Y vea, hasta el día de hoy todos sentimos vergüenza de estar desnudos, todos. Y ahora espiritualmente hablando, tratamos de cubrir nuestra desnudez o nuestros pecados como Adán y Eva con nuestras obras.
Ellos fueron y buscaron las hojas de higuera para cubrir su desnudez y nosotros tratamos de cubrir nuestros pecados con nuestras obras, con el producto de nuestro esfuerzo. Pero ahora pensemos que alguien le dice al juez, sí, yo maté a este hombre, pero es que yo también llevé comida a los pobres. ¿Lo dejarían libre? No, ¿cierto? No, no podemos cubrir nuestros pecados con buenas obras. Esto no es una balanza que hago el mal y hago el bien y entonces quedo en cero. No. Si yo maté a este hombre, no puedo, el juez no puede dejarme libre porque entonces yo fui y di regalos a los pobres o hice una obra para el ancianato o hice una iglesia y puse plata para una iglesia. Eso no quita mi maldad y lo malo que hice. Y entonces me vas a preguntar, ¿y entonces Dios qué hizo? Fíjate lo que hizo Dios, dice Génesis 3:21, dice, luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Fíjate que dice que hizo túnicas de pieles. ¿Y de dónde sacó las pieles? Pensemos, porque en el huerto del Edén no había ropa, ni había almacenes de diseñadores. Dios tuvo que sacrificar un animal inocente, tuvo que derramar sangre inocente para cubrir la desnudez del hombre, para cubrir su pecado. Por eso tuvo que derramar sangre. De ahí viene la sangre. Fíjate, hay una razón. Dios tuvo que matar a un animal inocente y derramar sangre inocente para poder cubrir el pecado de Adán y Eva y hacerles pieles. Sigamos, veamos Caín y Abel. Otra historia impresionante. Esta historia, nuevamente, la historia de Caín y Abel nos refleja dos obras, una obra que se hace en el modelo del hombre y otra que se hace de acuerdo al modelo de Dios. ¿Sí? Dice la palabra que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios, pero que la de Caín no fue agradable. Veamos Génesis 4:3-5 dice, andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Qué hizo mal Caín? Yo por mucho tiempo me pregunté, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo mal Caín? Llevó también una ofrenda. Bueno, veamos el versículo anterior y vamos a entender porque la respuesta y la clave está ahí. Dice, el versículo anterior dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Fíjate que Caín cultivaba la tierra. Entonces, cuando Caín lleva una ofrenda al Señor, lleva una ofrenda del fruto de la tierra, es el producto de su trabajo, de su esfuerzo. Otra vez el hombre tratando de ofrendar a Dios con sus obras, tratando de acercarse a Dios con sus obras. Caín se olvidó de la enseñanza que le dieron sus padres. Las ofrendas a Dios debían ser con sangre para el perdón de los pecados. Esa era la manera en que Dios tuvo que cubrir el pecado del hombre y era la manera en que de ahí en adelante se iba a cubrir el pecado del hombre. Pero Caín quiso hacerlo nuevamente como sus padres, que tejieron las hojas de higuera con el fruto de su trabajo. Y ya lo vimos, el juez no puede decir, ok, porque usted mató, violó a esta niña, pero hizo una obra buena, entonces queda libre. Eso no es menos uno por menos uno da positivo, no, eso no es así. Y entonces, ¿por qué la ofrenda de Abel sí le agradó? ¿Por qué? Porque fíjate que decía que llevó de algunos de los primogénitos de sus ovejas para sacrificio. O sea, Abel lo hizo de la manera que Dios había enseñado, ¿verdad? Sigamos, miremos a Moisés y Egipto. Si usted recuerda, durante la última plaga contra los egipcios, ¿verdad? La muerte de los primogénitos, la última plaga, ¿verdad? Dios le dice a Moisés cómo no ser tocados de ese juicio que vendría a la tierra donde ellos estaban, porque había un juicio que se desataba sobre los egipcios, pero como ellos estaban en medios, entonces, ¿cómo iban a hacer para no ser tocados?
Entonces tenían que celebrar una manera. ¿Cuál era la manera? Matar un cordero inocente, sin mancha ni defecto, y poner la sangre en los dinteles de la puerta, ¿verdad? Esto lo sabemos todos. Esto está en Éxodo 12, 5, 7. Dice, el animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras, lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en las dos puertas, en las dos postes y el dintel de las casas donde vayan a comer. Fíjate. Nuevamente, sangre inocente que los libraría y los protegería del juicio que había sido lanzado sobre la tierra donde ellos habitaban. Después de que salen y de ahí en adelante, los israelitas hacían ofrendas de expiación. Durante todo el Antiguo Testamento, una vez al año, los israelitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, celebraban la Pascua, que era la conmemoración de haber salido de Egipto, de haber sido librados ese día por el tema de la muerte de los primogénitos. Entonces celebraban la Pascua. Entonces tenían que tener un cordero, un becerro, y una vez al año mataban a ese becerro, ponían la sangre sobre el altar de Dios, y con eso había perdón de los pecados de todo el año inmediatamente anterior. Esto está en Levítico 4, 15 al 17. Dice, allí los ancianos de la congregación pondrán delante del Señor las manos sobre la cabeza del becerro, y en presencia del Señor degollarán al becerro. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del becerro, mojará su dedo con esa misma sangre y la rociará 7 veces delante del Señor en dirección al velo. Fíjate. Entonces era con sangre, todo había sido con sangre. Entonces ahora vamos a entender por qué Jesús era el Cordero de Dios. Jesús tomó el lugar de ese becerro, de ese cordero que durante muchos años había sido expuesto en sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces por eso era el cordero que había sido provisto por Dios. Jesús era el Cordero de Dios. Veamos Hebreos 9:12, dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, fíjate, sino por medio de su propia sangre entró. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. ¿Sí? Entonces fíjate que siendo puro y sin pecado, pagó con su sangre, por eso era importante que derramara toda su sangre, y hay 7 derramamientos de la sangre y cada uno significa una cosa, por nuestros pecados, para que fuéramos justificados. Leamos Corintios, 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces, gracias a la obra de Jesús, no a lo que tú hagas, no a lo bueno que seas, porque no somos capaces de cumplir. Gracias a la obra de Jesús es que nosotros somos hechos justicia de Dios. Ahora somos declarados justos. Fuimos justificados ante la justicia de Dios porque Jesús tomó mi lugar. ¿Sí? Cuando tú violas las leyes de un país y vas a la corte y eres culpable, te aplican una sentencia, una pena de muerte. Pero alguien en el momento en que vas a morir muere por ti y tú sales libre. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y no es por lo que hagamos, no es por las obras. Nadie puede salvarse, lo hemos visto. Claro, obviamente para que esto suceda tenemos que arrepentirnos genuinamente. ¿Sí? Y creer que Jesús murió por nuestros pecados. Miremos Romanos 5:6, dice, a la verdad como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Todos nosotros. Todos nosotros somos los malvados. Entonces, no es tu salvación, no es por lo que tú hagas de obras. Y eso tienes que tenerlo clarísimo porque es muy importante
que tú entiendas que tu salvación es por el Cordero de Dios y la cruz. Sin embargo, si quieres que Jesús tome tu lugar, porque es que eso no es así, Jesús murió por todos los que lo aceptan. Debes aceptarlo y someterte a su señorío. Él murió por todos los que quieran acercarse. Pero tú tienes que nacer de nuevo. Pero cuidado, no te engañes. Si no has cambiado tu estilo de vida, y lo vimos, nacer de nuevo lo vimos hace como 3 prédicas o 4 prédicas, no me acuerdo, 3 reuniones. Si no has cambiado tu estilo de vida, no has nacido de nuevo. Acuérdate que venía el nacimiento, Jesús lo dijo, el nacimiento en agua y en espíritu. Entonces el nacimiento del agua era el arrepentimiento y el arrepentimiento genuino trae un cambio de vida. Y luego sí nacíamos del espíritu y nos aleja del pecado. Si tú sigues pecando y sigues pecando y sigues pecando y no te importa y sigues pecando, cuidado porque de pronto no has nacido de nuevo. Tienes que tener mucho cuidado. Pregúntate hoy eso, si naciste de nuevo, porque el corazón te puede estar engañando. Y la mejor forma de que tú sepas es si los frutos son visibles en ti, porque el corazón es engañoso. Mire, se los voy a leer, está en Jeremías 17:9. Dice, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? El corazón es engañoso. Nuestra carne es engañosa. Podemos decir, sí, 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 yo nací de nuevo. Pero si tú no ves los frutos visibles dentro de ti, que te quieres alejar del pecado, que le diste un giro a tu vida, que ya no quieres hacer las cosas malas que antes hacía, si no has hecho eso, déjame decirte que probablemente no has nacido de nuevo. A pesar de que hiciste la oración, no has nacido de nuevo porque no te arrepentiste genuinamente, porque sentiste remordimiento y no arrepentimiento. Entonces, es importante que si Jesús no toma tu lugar, ya viste que tú por tus obras no puedes salvarte. Entonces, si Jesús no toma tu lugar, terminarás en el infierno. Si no vienes a la cruz realmente arrepentido, no tienes redención. Porque lo que Jesús hizo no tiene sentido si tú no te arrepentiste realmente de corazón. Tienes que verlo en tus frutos, en tu cambio de vida, en que tú no quieres nada que ver con el pecado. Muchos dicen, sí, el Señor me perdona, pero si no has cambiado, no te has arrepentido de verdad. Míralo de verdad. Necesitas el agua primero, arrepentimiento, cambio de vida, y ahí sí viene el Espíritu, para que ya seas luz. ¿Te acuerdas el ejercicio que hicimos de la luz? Si no sucede primero el nacer del agua, no puedes nacer del Espíritu. Entonces, mientras no naces del agua, sigues en las tinieblas. ¿Y cómo se da uno cuenta? Porque tú tienes un cambio de 180 grados, dirección opuesta a lo que hacías antes. Te vuelves radical con el pecado. No quieres nada que ver con el pecado. Si sigues siendo permisivo con el pecado, no te has arrepentido realmente. Recuerda la historia esta de los 2 hijos. Y vea, otras personas dicen, no, es que Dios no manda a nadie al infierno. Estoy de acuerdo, Dios no manda a nadie al infierno. Dios mandó a su hijo a la cruz para que nadie tenga que ir al infierno. Pero los que no se arrepienten y no se rinden a Jesús, ellos mismos por su propia voluntad se están condenando a ir al infierno. Esa es la triste realidad. Entonces es un tiempo para que reflexionemos si realmente estoy dando los frutos de haber nacido de nuevo, porque mi corazón me puede estar engañando. Y yo por lo menos digo, yo no quiero que mi corazón me engañe, yo quiero ver que en mí se nota, que en mí es evidente, que en mí puedo ver los frutos. Cuando yo veo eso, digo, estoy tranquilo entonces. Pero si tú no ves los frutos, si tú sigues en el pecado, si tú no te quieres alejar del pecado, si tú quieres seguir pecando, si tú quieres seguir llevando la vida que tienes de pecado, así no seamos capaces de cumplirla. Tenemos que empezar a ser radicales con el pecado. Bueno, quería compartirles esto la noche de hoy. Creo que es
de las enseñanzas más importantes que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Definitivamente no podemos dejar esto al azar porque nuestra eternidad depende realmente de esto. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, Señor. Hoy reconozco que te necesito, que sin ti no puedo vivir, Dios. Perdóname, me rindo a ti, Señor Jesús. Me determino hoy a alejarme del pecado, a ser radical con el pecado. Te pido que tomes mi lugar, que seas mi Salvador, que seas mi Señor. Por favor, sé mi Salvador, Señor. Me comprometo a tener una relación contigo, a seguirte realmente de corazón, a seguir tus pasos. Entiendo que debo comportarme como un hijo de Dios y dar un giro de 180 grados en mi vida, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Amén. Bueno, hermanos, les dejo esta reflexión porque es muy importante que realmente vayamos a la cruz. El que no va a la cruz, por eso es tan importante. Dios los bendiga.